Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que significa el acompañamiento en casa. Aquí tenemos a Clary, que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Clary es una mamá de 3 hijos, tiene con su familia una escuela de deportes en Puerto Colombia. Ella desde muy pequeña ha sido comunicadora porque le encanta compartir saberes y reflexiones. Ella habla siempre desde una ruta que se marcó desde su interior, desde la experiencia y las investigaciones que ha realizado a partir del 2013 en torno a la crianza de los hijos y modelos alternativos de educación. Además de todo lo anterior, es consejera en lactancia materna, es aprendiz de doula y asistente de partería, lo cual considera ella que le conecta con estos procesos naturales de vida, incluyendo el propio aprendizaje como familia. Muchas gracias, Clary, por aceptar esta invitación. Bienvenida. Hola Gladys, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y maravilloso me parece compartir esto que hemos aprendido. Muchas gracias, Clary. Clary, entonces el tema que hoy me gustaría que compartiéramos las dos es qué es el acompañamiento para el aprendizaje en casa. ¿Qué significa para ti acompañar a los niños? Bueno, cuando comencé a analizar sobre lo que significa de verdad el acompañamiento, me encontré con un montón de cosas maravillosas, porque el acompañamiento es presencia. Lo que yo he sentido en este tiempo, nosotros llevamos 8 años, 9 años desescolarizados. Mejor dicho, yo nunca los escolaricé. Mi hijo mayor tiene 9 y pues nunca han ido. Entonces, la desescolarización ha tenido que ser de nosotros. Entonces, en todo ese tiempo lo que he aprendido es que acompañar es hacer presencia. Y la presencia requiere como de bastantes cositas, porque digamos que a veces estamos sentaditos ahí nada más acompañando y mirando, eso también es una manera de acompañar a nivel físico, ¿no? Que estás ahí al lado simplemente pues viendo lo que hace, eso es una forma de acompañar. Está la manera en la que acompañas emocionalmente al niño cuando llegan sus frustraciones, cuando llega esto que para mí ha sido el reto más grande, cuando se encuentran con una cosa que no pueden hacer, ¿no? Con la frustración, cómo manifiestan su frustración. Es despojarse de juicios previos que podamos tener a la hora de poder estar ahí para ellos, aceptar al niño como es. Pero antes de todo esto, Gladys, a mí me gustaría compartir que antes de nosotros sentarnos a acompañar, no solamente sentarnos, sino tener como la conciencia de acompañar a nuestros hijos en su proceso de aprendizaje, es que debemos comenzar por un acompañamiento a nosotros mismos, por ejemplo. Porque más allá, es muy fácil acompañar un proceso donde hay un contenido que el niño lo quiere saber, ¿no? Es muy fácil porque pues ahorita tenemos muchas herramientas en donde la información está siempre en todos lados y es muy fácil, digamos, acompañar con información, pero el reto verdaderamente del acompañamiento para mí ha sido la parte emocional, ha sido todo lo que involucra tanto las emociones del niño como las emociones de la persona que está acompañando, que en este caso son los papás. Entonces, parte importante como de ese acompañar el proceso de aprendizaje de los hijos es cómo nos acompañamos nosotros a nosotras mismas y de poder entender por qué en ciertas ocasiones me veo a mí misma tratando de obligar a mi hijo a hacer algo que yo quiero, tratando de ponerle una actividad o algo que me gusta a mí, ponérselo y digamos forzar, ¿no? Algo que el niño no quiere. Me ha pasado millones de veces que trato de que hagan algo que yo quiero y ellos no. Entonces me encuentro con esas pequeñas cosas y me he dado cuenta que tiene que ver con la niña que fui, ¿no? Y con todo eso, con lo que crecí en mi propia escolarización, ¿sí? Como que el aprendizaje se ve de cierta forma, o sea, si el niño no está sentado con un cuaderno y con unos lápices, no está aprendiendo, si estás así, si lo único que hace
es divertirse, entonces no está aprendiendo, ¿no? Eso también es como una cosa muy escolarizada que tenemos nosotros. Entonces, empezar por sanar esos juicios que tenemos nosotros acerca de nuestra propia escolarización y de cómo se veía nuestro proceso de aprendizaje, porque es completamente diferente a lo que queremos hacer y lo que estamos aplicando con nuestros hijitos en ese momento, los que hemos decidido ser homeschool, homeschool, o educar de una forma diferente. Me gusta también decir que independientemente si el chico va o no al cole, se puede educar y acompañar de una forma distinta. Pero siempre nos vamos a encontrar con esa niña o con ese niño que fuimos, que fue presionado, que siempre hacía cosas que no le gustaban, que le tocaba estudiar muy duro para pasar un examen, que separamos del tiempo de placer, gozo y diversión del tiempo de estudiar y de trabajar, ¿no? Que para un niño no existe esa separación. Para un niño no sabe que jugar y aprender son cosas diferentes. Para ellos es como igual. Entonces, empezando por conocerme, por saber cuáles son esos juicios, esos patrones que yo he venido cargando de mi propia escolaridad, yo puedo sentarme de una manera o asumir una postura de acompañamiento que le permita al niño ser quien es y quien ha venido a ser, con sus gustos, con sus necesidades, con sus opiniones. Porque el niño no es un cántaro vacío al que le tenemos que llenar de conocimiento, ¿no? El niño trae sus cosas y parte también del acompañamiento es saber que ambos estamos aprendiendo, ¿vale? Que no es que yo soy adulto, entonces yo sé más que tú porque tengo más años que tú. Es como parte principal y fundamental del acompañamiento es estar los dos como en la misma actitud humilde de aprendizaje. Si queremos definir, si lo quiero definir, podría ser que el acompañamiento es estar presente y abierto a la posibilidad. O sea, el acompañamiento es como hacer una presencia desde la humildad, desde la aceptación, de que no hay un error, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Es como, pero todo eso lo logro conociendo mis patrones y mi propia forma, también aceptándome como soy en mis formas y llegar a eso de que estamos en el mismo nivel, donde estamos aprendiendo. Es muy difícil tener como una definición así de que tiene muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia en estar presente como madre o como padre a estar encima de él? Llega un momento en el que el acompañamiento, en el que ni siquiera nos van a necesitar a nivel, digamos, la presencia física. Entonces, ¿cómo hacer? La pregunta es ¿cómo hacer para yo estar presente, acompañar, sin acaparar? O sea, ¿cierto? Eso para las mamás es difícil. Tenemos que hacer un trabajo súper duro en esta parte porque tú para no tener que envolverlo en algo y pues estar como muy encima, hay que empezar por aceptar, por aceptar que ese niño ya es capaz de hacer cosas y confiar en que será capaz de resolver las situaciones que se le puedan presentar, ¿no? Yo pienso que la confianza también hace parte muy importante de esto, porque si yo no confío, es ahí donde yo quiero estar encima, controlándolo todo. Entonces, ¿por qué cuando el niño se está desarrollando en el vientre, ¿no? Que está creciendo, a nosotros no nos preocupa qué sé yo, que no crezca o que no vaya a aprender a utilizar sus pulmones o que no vaya a aprender cómo es la vía por donde tiene que nacer, ¿no? Es como parte que uno da por sentado, pues algunas mamás, algunas que tienen, precisamente pierden confianza y se empiezan a preguntar todas esas cosas. Pero generalmente entonces nace el bebé y uno confía que va a la teta, y uno confía que va a aprender a sentarse solo, ¿cierto? Todos estos procesos de aprendizaje en los primeros años, en los primeros 2 años de vida de un bebé, hay muchas cosas que ellos logran hacer sin necesidad de que nosotros seamos
los que enseñen, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Esa misma confianza, claro, tú lo que tienes que hacer es mantener un entorno seguro para el niño, que pueda gatear y pueda moverse libremente, y él va a desarrollar su motricidad y las cosas para su etapa en un entorno seguro, y eso es un buen ejemplo de acompañamiento. Yo no lo voy a levantar a él se levantará cuando necesite levantarse, gateará cuando necesite gatearse. No estoy protegiendo el ambiente, pero no estoy haciendo las cosas por él. Entonces, esa confianza en algún momento se pierde, confiamos en que camine, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento dejamos de confiar en sus capacidades de aprender y de avanzar, ¿verdad? Y empezamos a pensar que yo soy indispensable para que avance. Pasa mucho con la lectoescritura. Solemos pensar que, ay, no, si yo no... De hecho, la lectoescritura tiene una característica que no se aprende de manera tan natural como las otras cosas, pero es inevitable aprenderlo. ¿Sí? Y el cerebro tiene que estar listo para identificar estos fonemas y esto, ¿no? Pero es inevitable en un entorno tan alfabetizado que los niños y las niñas no aprendan a leer y escribir cuando le armas un entorno que lo favorezca y que lo permita, ¿no? Entonces, todo esto te lo estoy contando porque empezamos a perder la confianza. Entonces, cuando perdemos la confianza es que queremos hacer lo que tú me decías de acapararlo. Porque, ay, si yo no estoy ahí no lo va a hacer bien. Si yo no estoy ahí no va a avanzar. Si yo no estoy ahí no va a aprender. Si yo no le pongo esto, lo otro, no va a poder aprender X o Y cosas que quisiera yo que hiciera, ¿no? Pero cuando tú confías, cuando tú dices, no, pues yo le voy a colocar esto y él es perfectamente capaz de avanzar. Y si no le interesa, pues también es perfectamente capaz de buscar algo de su interés que igualmente le va a hacer aprender y lo va a hacer crecer, ¿no? Es como que dejar de pensar que el niño es incapaz, cambiar eso y decir, el niño es capaz, ¿vale? O sea, mejor dicho, entonces la sugerencia y que me pareció muy chévere el ejemplo que diste de los bebés es darles un entorno rico que ellos puedan, pues en el caso de los bebés seguros y pues va creciendo, pues ellos cada vez van aprendiendo qué significa estar seguro, ¿no? Entonces la idea es que entre más crezcan, darles un entorno más rico. Sí, porque ¿sabes? Nosotros los seres humanos aprendemos más del entorno que del contenido, ¿sí? O sea, cuando yo estoy, por ejemplo, en una clase acordándome de mi infancia o de mi adolescencia cuando estaba en la universidad, el profesor podía estar ahí parado diciendo de todo, pero yo veía cómo movía sus manos, yo veía la luz que entraba por la ventana y le daba, o sea, no sé, eso como que yo tengo esos recuerdos de estar muy concentrada en lo que pasaba alrededor, en lo que estaban haciendo mis compañeros, o sea, y por eso siempre fui como la despistada y creían que yo no prestaba nada de atención, etcétera, porque pues estaba siempre en el entorno y realmente eso es muy del ser humano. El aprendizaje significativo, o sea, lo que te queda, que vas a recordar, no es la información ni el contenido, es el entorno. Es lo que hay en el entorno. Y adivinen, somos parte del entorno del niño. Esa es otra herramienta para el acompañamiento. Soy parte de ese entorno, yo soy un ejemplo. Pues mi hijo no probablemente se demore más en leer libros si yo no leo libros. ¿Vale? Sí, probablemente si yo soy una persona que le gusta mucho, por ejemplo, juzgar a las personas o quejarme mucho de algo, ¿vale? Él lo está viendo y yo no le estoy enseñando nada en concreto, pero lo está viendo y eso es lo que va a hacer. Eso tiende a repetir, tiende a hacer más lo que observa, lo que siente, a aprender más de todo ese entorno que realmente de la información que le pudiéramos estar brindando en ese momento. Entonces, el entorno sí que es como algo en lo que me debo ocupar, más de estar ahí como a ver qué está haciendo y qué cosa por cosa que ha hecho, etcétera, ¿no? Sino es como que se sienta seguro en el espacio, que tenga las herramientas necesarias, que tenga los libros necesarios, que pueda tener la posibilidad de acudir a mí para cualquier duda, para cualquier cosa, y eso es súper importante, el entorno.
Pregunta, ahora en esta pandemia, los chicos los mandaron a la casa. Entonces los chicos estaban escolarizados y resulta que los papás sintieron que el trabajo se les aumentaba. Sin embargo, hay algunos que han decidido, a raíz de esta experiencia, dejar a sus hijos en casa, pero no entienden qué hacer cuando tienen trabajo ambos, o la mamá, o juntos, no sé, consejo o herramienta darles para asumir esta carga que creen ellos que les viene encima. Yo diría que lo primero sería tomarse como un tiempo de no hacer nada. El tiempo de hacer nada, no te imaginas lo importante que es. Porque a veces entonces queremos, claro, como yo me pongo en sus zapatos, pues yo no sé qué se siente eso, pero yo me pongo en los zapatos de esas familias que estaban acostumbradas a ciertas rutinas, ¿no? Que tenían, pues yo lo llevo, lo dejo allá, me desentiendo por alguna manera de eso, porque ya me lo están educando, me lo están alimentando, me lo están cuidando y yo puedo hacer mis cosas. Y esas dinámicas se convirtieron como en las dinámicas familiares y a muchas personas se acomodan ahí. Y nos cuesta, me incluyo allí, hacer nada. ¿Por qué nos molesta la nada? O sea, nos molesta hacer nada. Y resulta que en el hacer nada es en donde yo me voy a conectar con lo que realmente soy y quiero, ¿no? Porque estoy en un momento conmigo misma, estoy en un momento en mi casa, estoy viendo mi casa, me estoy sintiendo en ella, estoy viendo la relación que tengo con mis hijos, me estoy sintiendo en ella, ¿no? Y puedo, digamos que del hacer nada, el hacer nada te va a dar la respuesta de lo que tienes que hacer luego. No sé si me explico. Eso fue un aprendizaje de la pandemia para esta familia, que hay que hacer nada para poder saber qué hacer. ¿Vale? Eso por un lado, primero. Dedíquense a hacer nada. Y tampoco crean que uno cree que uno puede hacer nada. Hay un grupo de homeschoolers muy chévere que se pusieron un reto de pasar un día sin aprender algo, o sea, un día sin hacer nada. No sé si tú lo viste, fue súper interesante. Y no, obviamente no podían, o sea, siempre era como algo que les causaba curiosidad, algo que querían investigar, algo de lo que querían saber. Entonces, pasar un día sin hacer nada es interesante. Y creo que yo le diría eso a esas familias: entréguense a las dinámicas de la casa, hacer lo que más les gusta, a verse películas juntos, a estar como en estas vacaciones eternas en las que yo me siento a veces con mi familia, que estamos siempre de vacaciones. Entonces eso, y de allí, de ese no hacer nada, saldrá el tipo de educación que quieren para su familia, porque lo que hago yo puede que no le funcione a Gladys, o lo que hace Gladys puede que no me funcione a mí, ¿cierto? Aquí no hay como un paso a paso. Lo maravilloso de tomar la decisión de hacerse cargo de la educación de la familia es precisamente eso, que somos los creadores de nuestros procesos. Y podemos crear lo que queramos crear para nuestras familias a nivel educativo, basándonos en la confianza de que somos capaces, de que podemos, ¿cierto? De que esta es la decisión que queremos tomar para nosotros y el plan. Después de no hacer nada, verás cómo te van saliendo las ideas. Hay una herramienta que sí nos funcionó mucho a nosotros al principio, yo se la recomiendo mucho a los papás, que se sienten a hacer un mapa mental de nuestras prioridades en cuanto a la educación. Porque ahí es muy chévere como a mí me pasó que yo ponía en nuestro mapa mental, porque primero lo hicimos separado, primero lo hice yo, aparte en mi libreta, y mi marido lo hizo en su libreta, y después lo pusimos en común y después llamamos a los niños para que ellos agregaran cosas ahí. Entonces, claro, yo escribía cosas como prioridades para la formación de mis hijos, el trabajo en equipo, la conexión con la naturaleza, el amor propio, el buen trato a los demás, amor ilimitado. O sea, yo ponía todos estos valores, estos conceptos, y mi marido tenía geometría, geografía, matemáticas, no sé qué. O sea, era como que él sentía de alguna u otra forma que tenía que poner como todo eso, y fíjate que logramos hacer como un engranaje y un complemento de todas esas cosas, y mirar de qué forma lo que para mí era importante y lo que para él era importante podían suceder
en un mismo espacio, y por supuesto lo que para los niños también en ese momento era importante, ¿no? Que era como, el uno quería hacer robótica, el otro quería bajarse el Minecraft en el computador, el otro quería hacer el karate, el otro quiere montar patineta con un profesional acá en Barranquilla que le enseñara a hacer skateboarding a nivel ya más profesional. Bueno, y eso todo lo unimos, y a partir de ahí salen las dinámicas, pues los horarios que vamos a tener, las cosas que vamos a hacer en cada momento y así. Pero yo creo, Gladys, que todo eso llega cuando te puedes conectar cuando puedes soltar, cuando puedes decir, ok, no voy a hacer nada. Y de ahí es que van saliendo todas esas cosas. Gracias, Clarice. Sí, me parece súper importante lo que tú acabas de decir, que hay que ponerse de acuerdo con la familia, hay que hacer una planeación, pero es chévere, digamos, uno como hacer esa planeación entre toda la familia, o sea, con el esposo, con los hijos, y que todos estemos de acuerdo para dónde vamos. Eso no, me imagino que en tu caso, como en el mío pasó, que no significa que eso que hice hoy, dentro de un año, 2 años, sirva, porque lo tenemos que volver de pronto a replantear. Pero sí es importante, y creo que eso es una de las cosas fundamentales para iniciar este proceso. Yo siento que el acompañamiento, otra cosa que no he dicho, es el estar atentos, ¿sí? El acompañamiento también requiere de una atención. Y atención no es estar encima y haciendo preguntas. Atención es observar, ¿no? Sentir, conectar, ¿sí? Más allá de conectar más allá de lo que puedo ver, ¿sí? Sí, conectarte, que podamos tener confianza los dos. Ahora que digo eso de observar, a mí nos pasó que los niños estaban en el patio, yo tengo un patio acá grandecito, y los niños estaban jugando en el patio, y yo le dije a mi esposo, ay, míralos, qué lindo, vamos a aprovechar este momento, vamos para allá todos a jugar con ellos, vamos. Y él me coge el brazo y me dice, ¿te parece que si te metes puedes dañarles el juego? O sea, mira lo que están haciendo. Claro, a mí me parecía súper divino y quería ser parte de eso, pero claro, si yo hubiera llegado, el juego les cambia. Entonces yo los empecé a observar lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo entre ellos, y empecé a ver el proceso que había ahí, y me detuve, no me acerqué, sino que dejé que esto sucediera, y muchas veces invadimos, creyendo que estamos acompañando, invadimos. Pero el acompañamiento es ese, es estar presente, estar atento. Una pregunta que sirve mucho a la hora de acompañar es observar y preguntarte que, independientemente de lo que el niño esté haciendo, si esté jugando un videojuego o esté jugando con el perro, te puedes preguntar qué está aprendiendo en este momento con lo que está haciendo, qué habilidades, ¿sí?, está adquiriendo con eso que él eligió hacer. Eso también es acompañamiento, porque me doy cuenta de eso, ¿cierto? Y puedo facilitarle todo lo que vaya a necesitar para que siga avanzando. Gracias, gracias. Muy chévere eso que acabas de decir, me encanta, porque realmente, pues, otra cosa que preguntan muchos, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar? Pero yo creo que con esa atención y esa observación realmente es suficiente como uno para saber por dónde tiene que ir, sin necesidad de dedicarle horas y horas, que hay muchas mamás que creen que tienen que dedicarle todo el día a los niños y tienen que ser la profesora, y eso no. Muchas gracias, Clary, me encantó hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gladys. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta pronto.